Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos una tarde más en esta actividad de la programación por las Jornadas del Libro, la primera feria conjunta que estamos haciendo en el Valle de Ricote, la Feria del Libro de este año. Esta semana arrancamos la feria con una conferencia de Pepe. Bueno, Pepe Jarra no necesita presentación, pero yo voy a decir unas cositas. Pepe, como todos sabemos, como todas y todos sabemos, es catedrático de Instituto de Lengua y Literatura y ha ejercido la docencia durante más de 41 años, 36 de ellos en el IES Diego Tortosa, donde ha sido el jefe de estudios, secretario y en los últimos 11 años el director. Yo no he tenido la suerte, o soy de las pocas personas que no puedo decir que he sido alumna suya, pero aprendo mucho de él gracias a estas charlas y a estas conferencias que tiene la generosidad de prestarnos y de colaborar siempre que se le requiere, incluso proponer actividades muy interesantes. Además, también Pepe es cronista oficial de la Villa desde el año 1983. La conferencia de esta tarde, bueno, muy interesante. Las mujeres en la vida de Antonio Machado. Antonio Machado es uno de los grandes poetas del siglo XX, de nuestra historia, y bueno, nadie mejor que Pepe en el mundo de la lengua y la literatura para descubrirnos un poco más sobre este personaje. Yo quería recordar un poco más, antes de que él empiece, antes de dejarlo a él, la programación que nos queda hasta que terminemos las jornadas, que terminarán el viernes con un podcast de literatura, de cine y literatura aquí en directo, y el Amigo Invisible de los Libros, pero mañana tenemos el teatro, el de Pan de Gloria, en homenaje a Gloria Fuertes, que será una actividad infantil que se ofrece a los colegios, a los quintos de primaria, y se hará en el Guerrero Mendoza. Por la tarde tenemos en homenaje también a Kafka unas charlas sobre la metamorfosis, que la hará un paisano nuestro, y será aquí en la biblioteca. El día 24 tenemos la presentación del libro Alambique de Ana María Torres, que está por ahí, otra gran colaboradora y poeta de la tierra, muy querida en esta biblioteca, en esta concejalía. El día 25 por la mañana presentaremos el concurso de relato corto periodista Pedro Soler, que lo vamos a presentar en Murcia. Por la tarde-noche tenemos homenaje a Mario Benedetti en el Cervantes con un recital de Alberto San Juan. Tendremos teatro el viernes por la tarde en el Guerrero Mendoza, teatro infantil, y luego ya, como he dicho antes, clausuramos con el podcast literario. Ojalá que sigamos teniendo la afluencia de público que estamos teniendo hasta ahora, que os interesen y que os gusten tanto como está gustando la programación, como hasta ahora estamos recibiendo ese feedback. Y muchísimas gracias a todas y a todos por venir, y gracias, Pepe, por acompañarnos siempre y darnos y ofrecernos tu gran sabiduría. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Penélope. Vamos a intentar acercarnos a un aspecto de la vida de Antonio Machado. Voy a procurar que no, como en Cieza me achacaban el dialecto habanero, esta mañana he entrevistado, porque mañana también hay en Cieza, aunque sea la competencia, se presenta un libro importante. Muchas de las chicas adolescentes de Abraham del año 50, 60, 70 estudiaron en el colegio de Pepita Semitiel, que fue la base de su formación. Gracias a ese colegio, pues muchas han destacado en muchas áreas de la vida social y profesional. Hay profesionales de todo tipo. Entonces mañana se presenta a las 7 en el Obrero Virao, en Cieza, el libro de Paquita Moya del Baño, que ha sido la primera catedrática de Murcia, que es de Cieza, y ha sido ella la que ha llevado adelante el libro, que es un pedazo de libro, realmente. Entonces merece la pena, por lo menos las antiguas alumnas, rendir ese homenaje a Pepita Semitiel, gracias a la cual muchas mujeres se han forjado como grandes profesionales por el empeño de ella. Entonces esta mañana, cuando yo entrevistaba a Paquita Moya del Baño, claro, ya que habían salido catedráticas, y decía, no, una catedrática no, varias catedráticas. Es que yo la S no la pronuncio, Paquita, yo no soy como los chitos, que le pronuncia la S. Entonces, ese rasgo nuestro es muy significativo. Contando una anécdota también de Antonio Templado, decía Lolita Ordóñez, que ha sido para mí mi segunda madre, otra profesora de Cieza, para mí ha sido fundamental en mi vida, era parienta suya.
ya que fueron una vez, bueno, entonces ya ahora vamos con Antonio Machado, fueron una vez a don Juan Tenorio, que Templado lo representaba perfectamente, Antonio Templado era un hombre con una dicción extraordinaria, y ella estaba en el teatro. Hay que ver, a mi primo Antonio no se nota que es de Abarán, hasta que ella llegó y dijo, yo los claustros escalizo, y ya está, ya se ha retratado, yo los claustros. Bueno, voy a ver si, aunque sea en dialecto abaranero, hablamos un poco de las mujeres en la vida de Antonio Machado. Lo importante en un escritor es leer la obra, eso es mucho más que la vida, pero a veces la vida nos lleva a la obra y viceversa. Leer la obra nos lleva a la vida del escritor. Mujeres en la vida de Antonio Machado. Estos días azules y este sol de la infancia. Este verso, escrito en un pedazo de papel arrugado, metido en un bolsillo de un abrigo gastado, es probablemente lo último que escribió don Antonio Machado. Lo encontró su hermano José, unos días después de la muerte del poeta en Collioure, Francia, cuando recogía sus cosas de la pensión en la que vivía. Eran los días fríos de febrero en el 39, hace ahora 85 años. Y la sencillez de este último verso transparenta lo que fue la personalidad de este hombre brillante, excelente poeta, proverbial escritor, pero al mismo tiempo enemigo de la fama, del éxito, de las pompas mundanas. Se han hecho muchas semblanzas del poeta, se han publicado multitud de tratados y biografías sobre su figura, pero seguramente sea él mismo quien mejor se define en ese poema titulado Retrato, en el que nos habla de sus orígenes, de su aspecto, de su forma literaria, fotografiándose en verso por dentro y por fuera, en ese poema en el que, entre otras cosas, dice: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Y al cabo nada os debo, me debéis cuanto he escrito, a mi trabajo agudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. En estos versos nos habla de su origen andaluz, de su poca preocupación por el aspecto, por la vestimenta, por el look, diríamos ahora, de su bondad natural, de su poca ambición por medrar socialmente y como un presentimiento, la llegada de la muerte que lo sorprenderá solo con lo opuesto, casi desnudo, dice él, como los hijos de la mar. Y es que, a pesar de la brillantez que alcanza Antonio Machado como escritor, reconocida ya en su tiempo, no fue un hombre engreído o poseído de su éxito, sino que toda su vida fue enemigo de pompas, homenajes, distinciones, haciendo de la austeridad y la sencillez las normas básicas de su existencia. Y además de su despreocupación por su aspecto exterior, lo dicen en el verso, ya conocéis mi torpe aliño indumentario, rehuía ser protagonista de actos públicos, y un ejemplo es que fue retrasando la lectura de su discurso de ingreso en la Academia de la Lengua, para la que fue elegido en 1927, hasta que murió sin ocupar ese sillón, V minúscula. Por todos estos rasgos, está muy lejos de ser un hombre galante y seductor, como sí lo fue su hermano Manuel, cuyo carácter era completamente distinto al de Antonio, pues a Manuel le gustaba la buena vida, las relaciones sociales, los actos públicos y también la seducción y el galanteo. A pesar de estas diferencias de carácter y de los caminos opuestos que recorrieron en los años difíciles de la guerra, mantuvieron Antonio y Manuel hasta el final de sus vidas una unión y una complicidad no solo literaria, pues escribieron varias obras juntos, sino también humana, como corresponde a dos hermanos que se quieren. Por ese carácter reservado y tímido de Antonio, no son muchas las mujeres que se cruzan en su vida, son muy pocas, solo dos,
las que realmente consiguen enamorarlo. Las dos de edades, condiciones, estilos muy diferentes. Pero junto a estos dos amores hay una mujer a la que está muy apegado desde que nace hasta que muere, pues el poeta acaba sus días en la misma habitación que ella, y es su madre, Ana Ruiz. Ana Ruiz es una persona fundamental en su vida, aquella en la que encuentra un apoyo más sincero en los malos momentos, que son bastantes en su existencia, aquella que la anima también a hacer realidad sus ilusiones y sueños. Ana Ruiz Hernández, que ese era su nombre completo, es una joven trianera que se casa a los 19 años con Antonio Machado Álvarez. Ella había nacido en Sevilla, aunque su madre, Isabel Hernández García, era de Totana, de aquí, de nuestra provincia de Murcia. La abuela de Antonio Machado era de Totana. Vivía ella muy cerca del Guadalquivir, en la calle Orilla del Río, con la Maestranza enfrente, la Torre del Oro un poco más abajo y al fondo la Giralda. Cuando se casa tiene que abandonar el barrio y se celebra la boda civil en la casa donde van a vivir, en la calle San Pedro Mártir. Allí nace el 29 de agosto su primer hijo, al que pone de nombre Manuel, que será también escritor. Se trasladan al poco tiempo a los bajos del Palacio de Dueñas, propiedad de los duques de Alba, donde el duque, que estaba en el extranjero, tenía alquilados unos apartamentos a unas 11 o 12 familias sevillanas, modestas pero de confianza. Y allí, en un idílico paisaje, vino al mundo el 26 de julio de 1875, a las 4:30 de la mañana, Antonio. Es la festividad de Santa Ana, el santo de su madre. Tal vez por eso Ana sentirá por este hijo una especial ternura que será correspondida por él. Tras estos dos hijos, Manuel el mayor y Antonio después, nacen nada menos que 7 más, aunque 3 de ellos mueren con muy poco tiempo, quedando vivos José, Joaquín, Francisco y Cipriana. Los rasgos esenciales de su madre, Ana Ruiz, en palabras de su hijo José, dice literalmente, eran los de una dulzura, delicadeza y espiritualidad verdaderamente extraordinarias. Y él mismo añade que tenía una gran afinidad con Antonio, porque todos Antonio no era el primero ni el más pequeño, pero seguramente por su carácter, pues todos los hermanos reconocen que Antonio era su hijo preferido, Aunque también dice uno de sus hijos que Ana era una mujer, diríamos una yueca hoy, pues dice, le hubiera gustado, dice uno de sus hijos, o una de sus nueras, que no se hubiera casado ninguno para haber estado toda la vida con ellos, dice una de sus nueras, era una mujer que tenía a todos los hijos muy recogidos. Esta mujer, Ana, pasa en su vida por varios trances dolorosos, al margen de las estrecheces económicas. El primero de estos trances es la muerte de su marido, Antonio Machado Álvarez, un hombre que cursó Derecho, se dedicó al estudio y divulgación del folclore y especialmente del flamenco, escribiendo artículos y libros de estas materias y creando escuelas flamencas en varios lugares. Pero esto no era suficiente para mantener una familia tan numerosa y tiene que marchar a San Juan de Puerto Rico a buscarse la vida y allí le ofrecen un puesto de abogado. Pero al cabo de menos de un año de su llegada, cae gravemente enfermo y regresa a Cádiz, donde su mujer lo está esperando, pero no se puede hacer nada por él, y aunque no puede volver a ver a sus hijos, muere abrazado a su mujer el 4 de febrero del 93 a los 47 años. Hacía 10 años que la familia había dejado Sevilla para trasladarse a Madrid, donde llegaron el 8 de septiembre de 1883. Allí el abuelo de Antonio había conseguido plaza de catedrático en la Universidad Central. En la capital vive toda la familia junta y son nada menos que 11 los que se juntan en la casa, ya que a la madre y a los 7 hijos y a la criada se unen los abuelos del escritor y un hermano de la abuela. Lógicamente era complicado mantener a familia tan numerosa. A estos problemas económicos se une otra desgracia familiar que Ana Ruiz siente en lo más profundo, y es la muerte de Cipriana, su única hija, a los 14 años. El dolor por su pérdida no puede compararse al de los otros hijos fallecidos con muy pocos días, y la lápida que le coloca lo deja bien patente. Hija de mi alma, pone la lápida,
Cipriana Machado Ruiz, falleció el 13 de agosto de 1900 a la edad de 14 años, recuerdo de su desconsolada madre y hermanos. Pero la vida sigue, y también con ella los momentos de tristeza para esta mujer. Y en otro agosto, pero en 1912, muere en Soria, casi tan niña como su hija Cipriana, Leonor, la mujer de Antonio, cuando solo contaba 18 años. Y Ana, consciente del tremendo dolor de su hijo preferido, cuando él se traslada a Baeza tras esta muerte, se instala con él un tiempo para servirle de compañía en esos duros momentos. La llegada de la guerra civil también supuso un duro trance para Ana Ruiz, pues sufrió la separación de su hijo mayor, Manuel, pues a él le sorprende la guerra en Burgos, ciudad bastión del bando nacional, y allí la pasa, mientras que toda la familia está en Madrid, ciudad dominada por el bando republicano. Esta separación se debe, en principio, de Manuel con el resto de la familia, no a causas ideológicas, pues toda la familia estaba claramente imbuida de las ideas republicanas que heredaron del padre y del abuelo, sino que se produce inicialmente por un hecho fortuito, casi anecdótico, y es que Manuel se ve desplazado a Burgos con su mujer a celebrar el santo de una cuñada suya que era monje, que estaba allí en Burgos, y que se llamaba Carmen. La festividad es, lógicamente, el 16 de julio. Cuando iban a volver a Madrid, después de la Virgen del Carmen, el día 18 precisamente de julio, llegan a la estación de tren, el marido y Manuel y su mujer, y se encuentra que el tren había salido media hora antes de lo previsto, y ya no pueden tomar el tren para Madrid, y se quedan ya en Burgos toda la guerra porque no pueden volver a Madrid. O sea que la separación en principio no es ideológica, sino puramente anecdótica. Y así, hasta acaba la guerra, Manuel está en zona nacional y los demás en territorio republicano. Esta separación geográfica y política no lleva consigo un distanciamiento en el cariño que se profesan Manuel y Antonio, pues hay en ellos una conjunción profunda de voluntades que les hace, entre otras cosas, como hemos dicho antes, escribir algunas obras de teatro juntos. Aunque hay también que afirmar que eran dos seres muy diferentes. Un periodista de La Voz los define así: Manuel es un hombre cordial, sonriente y marchoso, como Julio Romero de Torres. Antonio es hondo y cejijunto, como una saeta. Efectivamente, Manuel era dicharachero, bohemio, seductor, juerguista, mientras que Antonio era serio, reservado, introvertido. Manuel fue también un gran escritor. Se lee muy poco de él, la verdad, por diferentes razones, pero fue, dicen algunos críticos, tan gran escritor como su hermano Antonio. Una anécdota, digamos, cuando le preguntan en una ocasión a Borges, que era un escritor argentino que tenía muy mala pata, le preguntan una vez: ¿qué opina usted?, le preguntan a Borges, sobre Antonio Machado. Y Borges responde: no sabía que Manuel tenía un hermano. O sea, dice que, otra vez, relacionado, bueno, aunque haciendo un paréntesis, dice que también le preguntan a Borges: ¿qué le parece a usted la novela de García Márquez, 100 años de soledad?, que es una novela extraordinaria. Y dice que le sobran 50. O sea, Borges, que tenía, y luego de Neruda y Gabriel Mistral, me dice barbaridades. O sea, Borges era muy crítico. Bueno, la guerra, volviendo a los Machados, la guerra los separa y Manuel ya no podrá ver vivo a su hermano, sino que el reencuentro se produce en Collur, cuando Antonio ya está enterrado en su cementerio. A ese pueblo francés, Collur, había llegado Antonio con su madre, de 88 años, su hermano José y su cuñada, hospedándose en el Hotel Quintana el 28 de enero, después de una tremenda y dolorosa huida, desde que el 22 de enero Barcelona fuera tomada por las tropas nacionales. Poco tiempo vivieron Antonio y su madre en ese pueblo francés, pues a las 3:30 de la tarde del miércoles 22 de febrero, que era además miércoles de ceniza, el poeta moría, víctima de una congestión pulmonar muy grave. La noticia corrió como la pólvora y todos los españoles que se encontraban por allí fueron a darle el último adiós. Tuvieron que sacar el cadáver del poeta alzándolo entre varios hombres sobre la cama de su madre, que estaba en la misma habitación que él. Ella, en coma, no sabía dónde estaba ni lo que había pasado, aunque parece ser que recobró la memoria por un momento y preguntó por su hijo. Ella moriría 3 días después
y fue enterrada junto a él. Así se unieron también en la muerte la madre y el hijo, que estuvieron siempre tan unidos en la vida. La segunda mujer es Leonor Izquierdo, su esposa. El nombre de Leonor va unido al de Soria, y es que el poeta consigue en esa fría ciudad castellana su primer destino como catedrático de francés en su instituto. Aunque hoy nos pueda parecer extraño, a mí me lo pareció, cuando Antonio accede a este puesto de catedrático de instituto, solo tenía el bachillerato, pues en ese tiempo, estamos en el año 1907, para obtener la cátedra de algunas materias que se consideraban de adorno, como el francés o la gimnasia, no hacía falta titulación universitaria. Relacionado con la trayectoria académica del poeta, hay que hacer notar que no destaca precisamente Antonio por su brillantez, digamos, en las notas, pues acaba el bachillerato nada menos que con 24 años. Después se matricula en la universidad, en la que tarda también mucho en conseguir la licenciatura en filosofía, algo que parece ser que obtiene ya pasados los 40 años. La razón de esto no está en la poca capacidad del poeta para el estudio, sino en que, habiendo sido educado en la institución libre de enseñanza, que era un centro en el que la educación se enfocaba de una forma muy libre, no como algo reglado, sino había excursiones, debates, era una forma de enseñar muy diferente a la educación, digamos, académica normal. Él confiesa que los estudios reglados le cansan, y dice literalmente Antonio: pasé por el instituto y la universidad, pero de estos centros no conservo más huella que la aversión, es decir, como el odio a todo lo académico. Volviendo a Soria, Machado comienza a dar clase en octubre de 1907, con un sueldo de 3.000 pesetas al año. Tiene solo 7 alumnos en primero y 8 en segundo. Se instala al principio en la pensión de Isidoro Martínez y Regina Cuevas, pero en diciembre la cierran y se pasa, junto al resto de los huéspedes, a un establecimiento que dirige Isabel Cuevas, la hermana de Regina, y su marido, Ceferino Izquierdo, que era sargento de la Guardia Civil. Este matrimonio tiene 3 hijos: Leonor, de 13 años, Sinforiano, de 10, y la pequeña Antonia, nacida poco antes. Machado, ya con 32 años, se enamora de Leonor, con 13. Entonces una niña, que es descrita por una de sus tías como de talla mediana, el cabello castaño, un poco ondulado, no se ponía afeites, los ojos morenos oscuros, la tez más bien sonrosada, la voz un poco aniñada, le parecía en todo a la madre. Y es que la madre, Isabel Cuevas, era una mujer no solo muy hermosa, sino muy buena, mientras que su marido era un hombre autoritario y de mal genio que se embriagaba con frecuencia. Leonor ayudaba a su madre a soportar las violencias de su padre, lloraba en silencio y acariciaba desde el balcón en los largos atardeceres la blanca paloma de sus sueños, dice Mariano Granados. Surge la pregunta de, siendo Machado un hombre tan tímido con las mujeres, ¿cómo empezaría el noviazgo con esta niña, con esta adolescente? Parece ser que acudió a un curioso procedimiento para declararle sus intenciones y sus sentimientos. Y es que le dejó sobre la mesa, como en un descuido, unos versos para que los leyera, que decían así: y la niña que yo quiero, ay, preferirá casarse con un mocito barbero. Leonor decidió, cuando leyó esto, que ella prefería casarse con él, aunque parece ser que era verdad que tenía un pretendiente barbero, y de alguna manera se lo hizo saber al poeta. Machado pidió sus manos a los padres, que, algo temerosos al principio, lógicamente él le doblaba la edad, aceptaron, pero con la condición de que la boda se celebrara cuando ella cumpliera 15 años. Y así ocurrió, y parece ser que Machado, para respetar, digamos, las convenciones, se cambió enseguida a otro alojamiento para no convivir con la novia en ese tiempo. Y el día 30 de julio de 1909, a las 10 de la mañana, contraen matrimonio en la iglesia de Santa María la Mayor, en Soria. El padrino fue un tío de la novia, Gregorio Cuevas, de profesión cirujano dentista, y la madrina, la madre de Antonio, doña Ana Ruiz. Asisten a la ceremonia, además de numerosos amigos y familiares de los novios, el claustro de profesores del instituto. Al finalizar,
todos fueron obsequiados con esplendidez en casa de los padres de la novia. Pero no todo fue de color de rosa en la boda, pues parece ser que hubo situaciones desagradables durante la boda y más tarde. El periódico Tierra Soriana lo refiere así: a propósito de la ceremonia de ayer, no nos explicamos todavía la insana curiosidad que en actos semejantes se suele despertar en gentes desocupadas. Tampoco nos explicamos lo ocurrido anoche en la estación, donde unos cuantos jóvenes ineducados faltaron al respeto debido a todo el mundo y que desdicen mucho de la indudable cultura de nuestro pueblo. Esto da a entender que habían entrado en la iglesia gentes maliciosas, movidas por la curiosidad de ver casarse a dos personas de edades tan dispares, un catedrático y vicedirector del instituto de 34 años cumplidos unos días antes y una muchacha de apenas 15. Un corruptor de menores, pensaron algunos. Luego en la estación siguió la carnavalada, diríamos que le hicieron la cencerrada, diríamos nosotros en nuestro lenguaje. Machado nunca olvidaría aquella afrenta. A pesar de todo, la pareja hace el viaje de novio, están en Fuenterrabía, Pamplona y luego terminan en Madrid. De regreso a Soria, la pareja se instala con los padres de Leonor en la calle Estudios, donde Isabel Cuevas le ha preparado 2 habitaciones, un pequeño dormitorio y un cuarto dedicado a despacho para Antonio. Pero el poeta está tratando desesperadamente de escaparse con Leonor de Soria, donde le resulta desagradable la hostilidad de los reaccionarios que no comprenden el amor entre 2 personas de edades tan diferentes. Algunos murmuran incluso que la boda fue como una tapadera, porque realmente de quien estaba enamorado de Antonio era de la madre, de Leonor. En fin, es un matrimonio que da mucho que hablar, Soria que era entonces como un pueblo, sigue siendo un pueblo grande. Antonio solicita una beca para estudiar durante un año en París y se le concede para hacer estudios de filología francesa en Francia con 350 pesetas mensuales, 500 para viajes y 200 para matrícula. En París la pareja se instala en el Hotel de la Académie, el mismo en el que se habían hospedado Antonio y Manuel 11 años antes. La estancia del poeta y Leonor era como una segunda luna de miel. Para el poeta era el goce de volver a París con una joven a su lado, y no sabemos lo que supuso para Leonor esta experiencia de encontrarse en un ambiente de bullicio callejero frente a la tranquilidad soriana. Quizá Antonio decide en París que a su regreso a casa empezará una licenciatura por libre en la Universidad de Madrid, pues sabe que sin ella siempre tendrá que concursar en condiciones desiguales por mucho renombre que tenga como poeta. Pero estando en la capital francesa ocurre lo peor imaginable. Machado había pensado llevar a Leonor durante el verano a conocer las praderas y el mar de Bretaña, pero el 14 de julio, la fiesta nacional francesa precisamente, la joven empieza a expulsar sangre por la boca y ya empieza la tragedia. Era un día, ese 14 de julio, de gran ajetreo en la capital y Antonio no encuentra un médico hasta la mañana siguiente en un centro de salud. No se sabe el diagnóstico que allí le hicieron, pero Leonor tiene tuberculosis. Este hecho turbó de manera decisiva la vida del poeta. Un año después dirá en una carta a su madre que la aparición de esta enfermedad le había herido, dice él, como un rayo en plena felicidad. Después de mes y medio, los médicos recomiendan que la pareja vuelva a Soria, donde el aire puro de ese entorno ayudará a la enferma en su dolencia. Machado no tiene dinero para emprender el viaje de vuelta y se lo pide prestado a Rubén Darío, al poeta, dinero que se lo da y que le devolvería al llegar a Soria. La salud de Leonor, que había parecido mejorar con la vuelta a la ciudad, empeora al llegar el crudo invierno soriano. Pero Machado tiene la esperanza puesta en la primavera, aunque la enfermedad es grave y no hay lugar para hacerse muchas ilusiones. En el poema Al olmo seco de Machado, dice: mi corazón espera igual que el olmo, que está también seco, espera un milagro para reverdecer, y termina diciendo: mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. El milagro no llegó. La primavera llega y el verano de 1912, y a mediados de julio contesta una carta de su madre en la que esta le ofrecía ir a Soria a reunirse con él y con Leonor, muy preocupada por el estado de Leonor y también de su hijo. En esa carta de respuesta, Antonio le dice que si Leonor mejora un poco, tiene la intención de ir a Madrid
para que la vea un especialista y le exprese el deseo suyo y del honor de que se desplace a Soria para estar con ellos. Además quiere consolar a su madre, que imagina que está sufriendo mucho, y le dice: te digo esto porque creo que sientes, al par que la tristeza natural por la enfermedad de Leonor, una gran inquietud, imaginando en mí un estado de ánimo vecino de la desesperación. No, mi tristeza es grandísima, pero no puede tener nada de violenta. Tampoco tengo perdida toda la esperanza en una mejoría, sino absoluta, al menos relativa. Así pues, queridísima mamá, no te acongojes por mi situación. El golpe terrible para mí fue el que llevé en París, cuando la enfermedad de Leonor nos hirió, como he dicho, como un rayo en plena felicidad. La esperanza del poeta carece de fundamento. Unos días después, Leonor empeora gravemente y el 30 de julio Ana Ruiz llega presurosa desde Madrid. El 1 de agosto, a las 10 de la noche, Leonor expira. Había cumplido 18 años el 12 de junio anterior. Los funerales se celebran al día siguiente en la misma iglesia en la que 3 años antes se habían casado, oficiando el mismo cura. El acompañamiento del féretro al cementerio del Espino fue muy numeroso, destacando una magnífica corona del claustro de profesores del Instituto Soriano, donde enseñaba el poeta. Machado, que está destrozado por dentro, hubiera deseado huir pronto de Soria, pero tuvo que permanecer allí unos días más. El 8 de agosto, en el periódico El Porvenir castellano, se anunciaba así su partida. En el tren de la noche de hoy salen para Madrid nuestro querido amigo don Antonio Machado y su buena madre, la respetable señora doña Ana Ruiz. Casi al año de haber perdido a Leonor, Machado escribe a Unamuno su estado de ánimo y, entre otras cosas, le dice: la muerte de mi mujer dejó mi espíritu desgarrado. Mi mujer era una criatura angelical, cegada por la muerte cruelmente. Yo tenía adoración por ella, pero sobre el amor está la piedad. Yo hubiera preferido morirme a verla morir, hubiera dado 1000 vidas por la suya. El golpe fue terrible y no creo haberme repuesto. En fin, hoy vive en mí más que nunca y algunas veces creo firmemente que la he de recobrar. Paciencia y humildad. Machado no volverá a Soria hasta 20 años después de la muerte de Leonor, con motivo del nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad. El poeta deja su plaza en el Instituto de la Ciudad Castellana y se instala en Baeza, pueblo de Jaén, tomando posesión el 1 de noviembre de 1912. Pero el recuerdo de Leonor sigue presente en su alma y varios meses después de su muerte, en abril de 1913, le hace un emotivo encargo al mejor amigo que dejó en Soria, José María Palacio, y lo hace a través de un maravilloso poema. Extracto un poco del poema. Palacio, buen amigo, ¿está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos del río y los caminos? En la estepa del Alto Duero primavera tarda, pero es tan bella y dulce cuando llega. ¿Tienen los viejos olmos algunas hojas nuevas? ¿Hay zarzas florecidas entre las grises peñas y blancas margaritas entre la fina hierba? ¿Hay ciruelas en flor? ¿Quedan violetas? Furtivos cazadores, los reclamos de la perdiz bajo las capas luengas no faltarán. Palacio, buen amigo, ¿tienen ya ruiseñores las riberas? Con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas, en una tarde azul sube al espino, al alto espino, donde está su tierra. Estos últimos versos son realmente maravillosos. El Espino es el cementerio de Soria, donde está enterrada también José María Palacio. Tiene enterrada una hija también que se murió muy pequeña, allí en Soria. Y hay que ver que nosotros, yo contaba siempre en clase, exagerando un poco, yo que no soy poeta, que diría: oye, mira, a Palacio, amigo mío, porque Palacio, buen amigo, también es muy poético. A el favor de comprar un ramo de flores y llevárselo al cementerio, a la tumba del honor. Eso lo diríamos nosotros, lo diría yo por lo menos, que no soy poeta. Pero fijaos qué forma más bonita de hacer el encargo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuándo y dónde? Con los primeros lirios, las flores que más valen son como los frutos, las primeras. Palacio, buen amigo, te voy a hacer un encargo extraordinario. Con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas, en una tarde azul, sube al espino, al alto espino, donde está su tierra. No dice su tumba, ni su ataúd, ni su cadáver, donde está su tierra. No hay manera más delicada y bella de hacer un encargo tan sentido como el de llevar flores a la tumba de una persona querida.
Ahí queda, en el Espino, Leonor para siempre. Vamos con la tercera mujer. Si Ana Ruiz era su madre, Leonor Izquierdo su esposa, y Pilar de Valderrama es su diosa. Mucho tiempo tardó el poeta en volver a sentir el amor en su corazón, nada menos que 16 años, pues en 1928 se cruzó en su vida la mujer que sería su gran amor, un amor apasionado pero imposible, pues ella era una mujer casada y con 3 hijos, y además de creencias muy arraigadas que no le permitían vivir aventuras que alteraran sus principios, lo cual no era obstáculo para que sintiera también por el poeta un amor profundo que, al igual que Antonio, plasma en muchos poemas. A principios de junio de 1928 llega Pilar, de 39 años, a Segovia, en cuyo instituto daba clase Antonio Machado, poeta por el que esta mujer, que también era escritora, sentía gran admiración. Llega ella con una tarjeta de presentación para el escritor que le da una amiga suya, María Calvo, que era profesora de sus hijos. En esta tarjeta le dice que iba delicada y que la atendiera a esta amiga suya en lo que pudiese. Con el botones del Hotel Comercio, donde ella se hospedaba, se le envía a la calle Desamparados 11, donde vivía el poeta, y ese mismo día, confiesa ella, dice literalmente ella, ya de noche, poco antes de bajar al comedor para la cena, me avisaron que estaba en la sala de recibo don Antonio Machado, y nada más verla, el poeta se enamora. Pero ¿quién era esta Pilar de Valderrama? ¿Qué historia acarrea antes de desembocar en Segovia? Pues Pilar de Valderrama, Alday Martínez y de la Pedrera, que este era su nombre completo, nace en Madrid, según ella, el 27 de septiembre de 1892. Tiene, por lo tanto, 17 años menos que Antonio Machado, aunque parece ser que nació 3 años antes, en el 1889. Su padre era de Santurce y su madre de Santander. Él era un abogado brillante que ejerció importantes cargos políticos. Fue diputado y luego gobernador en Oviedo, Alicante y Zaragoza. Pero en esta ciudad, en Zaragoza, empezó a sentirse mal, con una fuerte depresión, por lo que le aconsejaron descanso absoluto fuera del ambiente de la ciudad, y marcharon a Montilla, un pueblo de Córdoba, pero iba a peor, y una insuficiencia renal acabó con su vida a los 39 años. Ella confiesa, la hija, que aunque solo tenía 6 años, lloré amargamente su pérdida, y en mi mente quedó grabada para siempre aquella desgracia con mayor nitidez que otros episodios dolorosos ocurridos años después. Tras este primer golpe en su ánimo, teniendo ya 14 años, hay otro hecho que también la perturba, y es que su madre se casa en segundas nupcias con un pariente lejano, viudo y con 3 hijos ya mayores. Ella confiesa: me resulta especialmente penoso recordar este segundo matrimonio de mi madre, pues fue una decisión equivocada que la hizo sufrir mucho. Y sigue afirmando: mi padrastro llevaba una conducta irregular y mis hermanastros, reacios a estudiar y a emplearse en trabajo alguno, eran causa de constantes disgustos. Del hermanastro del que peor recuerdo tiene es el de Lorenzo, el mayor, que mostró intenciones de casarse con ella, algo en lo que su padre lo apoyaba. Él tenía 30 años, ella 16, y este le espantaba a los pretendientes, pues les decía que ella estaba comprometida con él. En ese contexto, conoce una noche en el Teatro Real a un amigo de su hermano Fernando, un compañero suyo en la Escuela de Ingenieros Industriales, llamado Rafael Martínez Romarate, al que define diciendo: él era alto, guapo e inteligente, de familia castellana seria y acomodada, lo cual colmaba las ilusiones de una joven llena del candor propio de las muchachas de entonces, recluida en el ámbito familiar e inexperta en lides amorosas. Rafael, este amigo de su hermano, cuando conoció las intenciones del padrastro de Pilar y de su hijo de casarla, comprendió su sufrimiento y le propuso un rápido casamiento. Las relaciones fueron cortas y se llegó enseguida al matrimonio, teniendo Pilar 19 años y él 27. Después de un largo viaje de novios por España y el extranjero, instalan su domicilio en Madrid, en la calle Marqués de Urquijo, en un piso con 10 balcones. Allí nacieron sus 3 hijos, Alicia, Mariluz y Rafael, aunque antes que ellos tuvo una hija, una niña que se malogró. Sufre pronto otra gran pérdida, esta Pilar de Valderrama,
que la afecta profundamente y es la muerte de su hermano Francisco. Una repentina e inesperada muerte, dice ella, que me dejó dolorosamente impresionada. Pero la vida sigue y su marido, que trabajaba de ingeniero en una empresa, dejó este trabajo para ocuparse de los asuntos de su madre y planear la construcción de un hotelito, un chalet diríamos hoy, en el Paseo de Rosales para trasladar allí su vivienda. Y acabada la edificación, se van allí a vivir a poco de nacer su último hijo. Así define Pilar a su marido. Era inteligente en extremo, de gustos refinados y amante de la cultura y el arte, pero frío en su trato familiar conmigo y con los hijos. Nunca le vi acariciarlos, ni tomarlos en brazos, ni besarlos tan siquiera. Pero esta frialdad no era óbice para seguir con su matrimonio, al menos con aparente normalidad, teniendo además una vida social intensa. A él le gusta el teatro, ella escribe poemas y pertenece al Liceo, club femenino, donde conoce, entre otras, a la mujer de Juan Ramón, a Zenobia, y también al Cine Club, regido por Ernesto Jiménez Caballero. Se codeaba con gente de gran relevancia cultural. Pero hay un hecho que marca un antes y un después en la vida de Pilar, y que es el causante último de que entre en juego en su vida Antonio Machado. Y es que el 17 de marzo de 1928, una joven se suicida tirándose de una ventana en la calle Alcalá. Ella, Pilar, relata así este hecho. A primeros del mes de marzo, cuando yo salí a un atardecer del Liceo, un club femenino, el chofer de mi madre, que había venido a recogerme con el coche, se acercó y me dijo: el señor ha pasado por aquí y me ha dicho que le espere la señora. Así lo hice, sin explicarme el porqué. A poco llegó Rafael, el marido, demudado y tembloroso. Subió al auto y sin más preámbulo me declaró entrecortadamente que una muchacha con la que mantenía relaciones amorosas desde hacía varios años había puesto fin a su vida arrojándose por un balcón de su casa cerca de allí en la calle de Alcalá. La impresión y el asombro de esta trágica revelación fue tal que lo que pasó por mí me sería imposible expresarlo. En ese momento, efectivamente, se rompió su vida, y aunque intentó serenarse y rehacerse, el desequilibrio nervioso no se lo permitía. El sueño huyó y el apetito también, confiesa. Y como su estado de salud no mejoraba, el médico le aconseja un alejamiento total de todo cuanto le rodeaba. Y piensa irse a Segovia, ciudad en la que había estado unos días hace unos meses y que le parecía, dice ella, llena de encanto y propicia a cobijar mi abatido ánimo. Y allí, como hemos avanzado antes, se encuentra con Machado, que acude tras haber recibido una tarjeta de presentación. Y solo al verlo, ella afirma: no puedo expresar la emoción que tuve al encontrarme con él y estrechar su mano. Al verme, no supe qué pasó por él, pero advertí que se quedó como embelesado, pues no cesaba de mirarme. Valderrama le invita a cenar la noche siguiente con ella en el hotel. El poeta acepta gustoso. Apenas come, apenas habla, no hace más que mirarla. Tras la cena van a dar un paseo hasta el Alcázar, un paseo que el poeta nunca olvidará, pues fue uno de los momentos más estelares de su vida. A partir de ahí, esa relación que en principio ella pensaba que fuera solamente literaria, ella había escrito ya 2 libros de versos, se hace ya imprescindible para los dos, y en encuentros presenciales o por carta irá fortaleciéndose hasta que la guerra civil la trunca. Ya en Madrid se veían secretamente en la Moncloa, a 1,5 kilómetros de la casa de Pilar. Allá había un jardín en cuyo centro había una fuente redonda y un banco de piedra alrededor que él llamó el banco de los enamorados. Ella se referirá a este jardín con estos versos: hoy he vuelto a mi jardín de la fuente del amor, que canta y cuenta sin fin su dolor. El mismo banco de piedra donde los dos una tarde se enrosca el alma a la hiedra del recuerdo, el pecho arde. Pero estoy sola, es invierno, sentada en la piedra fría. Siento un escalofrío interno, no está su mano en la mía. Pero no solo era ese jardín el espacio en el que se veían, siempre a escondidas, pues también se citaban en un café del barrio de Cuatro Caminos, llamado Café Franco-Español. Era un sitio casi en el extrarradio, entonces de la ciudad, y por ello estaban alejados de las miradas de amigos o familiares. Machado lo llama en sus cartas nuestro rincón, o nuestro rincón conventual.
Pronto se establece un ritmo para los encuentros, pues Machado solo tiene clase en Segovia los 3 primeros días de la semana, volviendo a Madrid los miércoles por la noche, regresando a Segovia los domingos por la tarde. Los dos solían verse los viernes por la noche en su rincón y a veces los sábados por la mañana o por la tarde. Luego, después de separarse, se escriben abundantemente. Ella a Segovia, para que el poeta tenga cartas martes o miércoles antes de volver a Madrid, y él a Madrid, pero lógicamente no a su casa, sino a alguna de las casas de las confidentes de Pilar, Hortensia Peinador, María Estremera o Marta Valdés. Ellas son un poco las celestinas de esta relación. Desde el primer momento, si hemos de creer a Pilar, ella impuso las condiciones de esta relación, y así lo relata en su libro, ese libro que tenemos ahí, el segundo. Dice Pilar: como yo no podía continuar en esta situación equívoca con él, le hablé claramente, diciéndole que dadas mis circunstancias, por fidelidad a mis creencias, a mis hijos y a mí misma, no podía ofrecerle más que una amistad sincera, un afecto limpio y espiritual, y que de no ser aceptado así por él, no nos volveríamos a ver. No puedo olvidar la rapidez y el ímpetu con que me contestó: con tal de verte, lo que sea. Y así fue como nació y quedó pactada una amistad singular, en la que yo encontré la ilusión del enamorado, la comprensión del amigo, la elevación del poeta. El mejor testimonio de los sentimientos del poeta lo encontramos en sus cartas. Valderrama calcula que le escribiría unas 240 cartas a lo largo de los 7 años de su relación, de las cuales las quemó todas, ella menos unas 40 en vísperas de la guerra civil, antes de salir para Portugal con su familia, escogidas al azar. Lógicamente era un bulto tan grande que tenía que esconderlo y no podía, entonces las quemó. Solamente dejó 36. De las dirigidas por ella al poeta no se ha conservado ninguna, pues Machado la llevaba en una maleta que desapareció cuando marchaba al exilio en la frontera. En ese lío de montarse en un coche, en otro, dijeron que no podía. Al final las cartas se perdieron y no creo, a lo mejor algún día se encuentran. De Machado a Pilar, no, de Pilar a Machado no tenemos ninguna carta, de Machado a Pilar unas 40. A través de estas cartas y de los poemas conocemos algunos de los códigos secretos que ellos manejaban para comunicarse. Lo primero que hay que hacer constar es que en los poemas Machado no la llama Guiomar a su amada, ocultando su verdadero nombre. Y ha habido muchas teorías acerca del por qué coge el nombre de Guiomar para llamarla, relacionándolo con personajes históricos o literarios de la antigüedad. Pero la propia Guiomar en ese libro nos aclara que la única razón es que el poeta buscaba un nombre que tuviera la misma sílaba y acentuación que Pilar, para poder sustituirlo en sus versos uno por el otro. O sea, no hay razón más profunda que esa. Aunque también influiría sin duda la pasión de ambos por la poesía de Jorge Manrique, cuya esposa era Guiomar de Castañeda, dándose además la circunstancia de que ellos poseían una finca donde iban de vacaciones en Palencia, muy cerca de Paredes de Nava, el pueblo en el que nació Manrique. He aquí una muestra. En un jardín te he soñado, alto Guiomar sobre el río, jardín de un tiempo cerrado con verjas de hierro frío, una ave insólita canta en el almed dulcemente, junto al agua viva y santa, toda sed y toda fuente. Junto a este nombre simulado de Guiomar, en las cartas también aparece la referencia a un tercer mundo, algo que solo ellos sabían. Y es que, según relata Pilar, habían quedado los dos en que todos los días, de 11 a 12 de la noche, los dos se estuvieran pensando el uno en el otro y se encontraran con la imaginación. Y así afirma ella: yo ideé ese tercer mundo para tener plena certeza de la conexión de nuestros pensamientos, ya que por la separación real de nuestras vidas era un consuelo sentir en esos momentos su compañía, su calor espiritual a través de la distancia que nos separaba. Junto a estos enigmas que solo ellos conocían, hay también una palabra que los une y se convierte en todo un símbolo de amor, de cercanía, de cariño, que es como un abrazo o un beso, y es la palabra ¿sabes? Sin duda ella usaría mucho en sus cartas de interrogación, y él ansía leerla y afirma: el calor de tus sabes me da la vida. Pero indudablemente el apelativo que más repite es el de diosa, y no hay carta en que no aparezca este calificativo, y varias veces,
pues ella es para él como una divinidad a la que adora y venera. Y hay aquí algunos ejemplos. Dice Machado: ¿y qué eres tú, Pilar, diosa mía para mí? Ciertamente una mujer, la mujer por excelencia, la diosa. Y en otro fragmento: sin ti hace mucho tiempo que no viviría, y así mi vida entera no es más que un homenaje a mi diosa. Fuera de estos momentos en que nos vemos, el resto de mi vida no vale nada, nada, diosa mía. O otro fragmento: noto que cada día te quiero más, porque cada vez veo en ti un nuevo destello de divinidad. La verdad es que ese Machado, serio, recto, algo distante, nada seductor, se transfigura en las cartas, que en ocasiones parecen ser escritas por un adolescente a su primer amor, pues tiene expresiones algo impropias de una persona muy formada y bastante madura. Por ejemplo: ya sabía que ibas a reñirme, pero no me castigues a tu ausencia. Perdóname, seré bueno, todo lo bueno que tú quieras, vida mía. Hablaremos muy formalitos, tuyo, tuyísimo, archituyo. Y tiene expresiones a veces Antonio Machado muy infantiles, muy de adolescencia, más que de un hombre ya hecho y derecho. De vez en cuando sale a relucir el conflicto interno que él vive por la condición que desde el principio le puso ella, sobre la imposibilidad de que su relación fuera más allá de lo sentimental. Y así el poeta afirma: es verdad que tu presencia me enloquece, pero yo me pondré la camisa de fuerza. Es este un amor que parece para los dos profundo y sincero, y que da sentido a sus vidas, que se encontraban en un momento complicado, cada uno por un motivo distinto. Pero la realidad es que eran dos seres muy diferentes, y no solo por la diferencia de edad, 14 años, o por su condición social, sino también por sus creencias religiosas y políticas. Por lo que respecta a la religión, ella comenta: respecto a sus creencias religiosas, en cierta ocasión le pregunté si su madre practicaba la religión católica. Me contestó que no, y luego quedó callado. Yo advertí en este prolongado silencio suyo la profunda tristeza que invadía su alma. Sin embargo, su vida, acaso sin proponérselo, fue una incesante búsqueda de Dios. Machado creía, puesto que, según dice en un verso, iba siempre buscando a Dios entre la niebla. Si las referencias a Dios son muy frecuentes en la poesía de Machado, lleva en su interior una lucha como un Unamuno, al que él seguía mucho, una lucha tremenda entre el creer y el no creer, entre la seguridad y la inseguridad, entre la duda y la fe. Y están los dos, Unamuno y Machado, luchando continuamente con esa sensación o sentimiento de Dios. En relación con la política, estamos terminando ya, en una situación tan turbulenta como la que estaba viviendo España en esos años, con la instalación de la República y los preludios de la guerra civil, era difícil no tomar partido. Y en esto también los dos tienen dos pensamientos muy diferentes. Por ello evitan este tema en su conversación, pues Machado sabe que el riesgo de perderla por razones ideológicas es muy real, pues mientras él recibió con alegría el nuevo régimen, a ella se le antojó un desastre para España. De todas maneras, el poeta no fue un hombre radical políticamente, sino, aunque era abiertamente republicano por tradición familiar, era Acción Republicana, el partido de Azaña, también reconoce los errores de este nuevo régimen y no es partidario de muchas de las acciones que se están llevando a cabo. Y así se lo confiesa en una carta a Pilar: razón tienes, diosa mía, cuando me dices que la República, tan deseada, yo confieso haberla deseado sinceramente, nos ha defraudado un poco. Machado se refiere especialmente a los desórdenes públicos que se producían con frecuencia y sobre todo a las pretensiones de los catalanes, pues considera que se están extralimitando y dañando así a la República. O sea, no es algo nuevo esto de ahora. Pero estas diferencias no pueden acabar con su relación, lo que sí consigue el ambiente prebélico de los primeros meses del año 36, que anuncia el enfrentamiento entre españoles que comenzará el 18 de julio. Y por este ambiente tan peligroso, el marido de Pilar, a principios de abril del 36, ya había tomado la decisión de salir de España e irse a Portugal, a la vista del ambiente tan crispado que imperaba en la capital. Y escribe Pilar en sus memorias: con el mayor dolor de mi corazón, escribía Antonio comunicándoselo, diciéndole que sería solo por unos meses y aconsejándole saliera él también de España, o por lo menos de Madrid. No quise despedirme de él por lo penoso que había de ser para los dos, prefiriendo hacerlo por escrito.
Entre las cartas que conservó Pilar no se encuentra la respuesta del poeta a su carta de despedida antes de marchar a Portugal. Y dice ella: aunque la recuerdo, esa carta, porque se grabó profundamente en mi corazón. En ella me pedía que no lo olvidara nunca, pase lo que pase. Ya en Portugal, desde Estoril, el 13 de junio, festividad de San Antonio, escribió a Machado para felicitarle. No se sabe si el poeta recibió la carta, pero ella dice que no le llegó contestación alguna. Y así la guerra, como tantas otras cosas, acaba con esta relación que, aunque parezca propia de una novela, es real. Pilar y su familia vuelven a España en febrero del 37 y se instalan en Palencia, y ahí están toda la guerra. Llegado ya el año 39, aunque supone el fin del conflicto civil con la victoria del bando nacional al que pertenecía su familia, Pilar sufre dos golpes tremendos que hunden su ánimo y vuelve a vivir una depresión como la que había experimentado años antes. El primero de estos golpes lo describe así: bien entrado mayo, estando aún en Palencia con Rafaelito, su hijo, me enteré confusamente por la radio de la muerte de Antonio Machado. La noticia me dejó paralizada. Qué inmenso dolor, qué inmensa amargura me invadió, qué hondo desaliento. Lloré silenciosamente, experimentando un tremendo desamparo. Mas, por si este dolor fuera poco tiempo después, el 8 de julio del 39, muere su hijo Rafaelito a causa de la anestesia que se le suministró en una operación. Ella describe así lo que sintió tras la muerte del hijo. A las 3 de la mañana ocurrió lo irremediable, dejándonos a todos consternados y a mí en un estado de locura, de desesperación, de aniquilamiento total, de muerte. Fue la mayor prueba que pasé en mi vida. Algo muy hondo se me había ido con él para no volver jamás. Poco a poco, acompañada de sus hijas y su nieta, va superando esta situación, a lo que colabora también su labor de escritora, publicando desde 1923 hasta el 58 5 libros de poesía y uno de teatro. Muere en Madrid el 15 de octubre de 1979, dejando escritos sus recuerdos y las cartas conservadas de Machado en el libro de memoria que tenemos ahí, Sí, soy Guiomar. En este libro se descubre, ya se publica en el 81, hasta ese momento nadie sabía la identidad de esta Guiomar de Machado. Hubo muchas hipótesis, hay quien pensaba que era una construcción puramente teórica de Machado, como había creado también Abel Martín y Juan de Mairena, dos personajes de ficción, falsos, pero hasta que él ya dice, sí, ya está bien, ya voy a declararlo. Y en el 69, y en el 81 se publica el libro donde ella da a conocer a todo el mundo quién era la mujer que existía de verdad y que ella era esa mujer Guiomar a que se refiere Machado en su obra. Como colofón de esta charla, nada mejor que este soneto que escribe Pilar, dedicado a la muerte de Antonio Machado, y que recoge en sus 6 primeros versos un poema del propio escritor, donde muestra cómo le gustaría morir al lado de ella. Los 6 primeros versos son de Machado, los otros son los suyos. A la muerte de Antonio Machado. Cuando sienta acercárseme la muerte, yo te pido que acudas a mi lado, porque eres la mujer que más he amado, quisiera entonces junto a mí tenerte. Menor será mi dolor de perderte, finando mi agonía a tu cuidado. Esto dijiste un día, y te has marchado sin poder ese ruego concederte. Y no tuviste cuando así morías ni mi mano piadosa en mi oración en esa hora suprema que no engaña, lejos de lo que tú tanto querías, pero ahí estaban en tu corazón tu amor, tu Duero, tu Castilla, España. Muchas gracias. Bueno, pues como decíamos ayer, que las palabras vuelan y lo escrito permanece, por gentileza del Grupo Europa, que siempre está dispuesto para todo, he querido dejar por escrito esta conferencia pues para que así
no se nos olvide. Ahí tienen reparte Mari Carmen, pues un ejemplar de esta charla, o charlucha, como yo digo, en Cieza, decía en Cieza, donde hemos inmortalizado, bueno, dejado para siempre por lo menos para consultar de vez en cuando. Si alguien quiere, para hacer esta conferencia, pues he utilizado estos 5 libros. Si alguien quiere conocer la biografía de Machado, la mejor biografía de Machado es esta que hay aquí, de Anne Gibson, que se llama Ligero de equipaje. Luego hay 2 novelas de Nieves Herrero, esta que es la locutora, la presentadora de televisión, sobre el amor con Pilar de Val, se llama Estos días azules. Y luego una novela que tiene muy pocos meses, sobre Manuel Machado y su relación con Antonio, que se llama El querido hermano, que es esa que hay allí. Y luego hay 2 libros antiguos ya descatalogados que he tenido que comprar de segunda mano, uno que es un ensayo sobre el amor imposible de Antonio Machado, y otro que es el fundamental, que es este, que es Sí, soy Omar, donde ella confiesa, digamos, todo lo que sintió, donde pone las cartas de Machado y dice, digamos, la verdad de su relación. Este libro ya está descatalogado y yo pues, lo he podido conseguir de segunda mano de una biblioteca de Madrid. Bueno, pues estos son, digamos, materiales con los que yo he hecho esta charla para acercarnos un poco más a una faceta. Ahora lo que nos toca es leer a Machado, que es importante. Machado, la sencillez de Machado y la profundidad lo encumbran como uno de los poetas más importantes de la literatura castellana. Pertenece a la generación del 98, de la cual Unamuno era, digamos, el guía, el jefe. Junto a él, pues Valle Inclán, Azorín. Un día hablaremos de Azorín, que es un autor que está ahí escondido, nadie lo lee, y leer a Azorín es una verdadera delicia. Bueno, pues esperando que les guste y hasta una próxima ocasión, ya nos veremos. Ya nos hemos visto 2 días seguidos, yo creo que ya está bien. Ya, que no me vean más. Hasta luego. Bueno, quiero darle las gracias una vez más a Pepe. Es un placer escucharte. No solamente da esta clase de historia, porque no solamente literatura, de historia, además es un placer escucharte recitar. Un día haremos un recital. Se llama recitar, sí. Un día recitamos, sí. Muchísimas gracias de verdad por tu siempre colaboración y por tu atenta atención y por lo que nos presta y por lo que nos da, y es un tesoro tenerte entre nosotros. Yo, mientras que tenga fuerzas físicas y sobre todo mentales, pues lo que pueda hacer y sepa hacer, ya lo he dicho siempre veces. El único secreto que un pueblo tiene para ir adelante, cada uno aportemos lo que sabemos hacer al pueblo, es el único misterio. Bueno, pues hasta otra próxima ocasión.